Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Régimen de Inhabilidades, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Electoral. En el espacio electoral existen determinadas restricciones para ocupar cargos de elección por voto popular. Esto está fijado en la Constitución y la ley. Se configuran como consecuencia del actuar del aspirante al cargo público, quien incurre en circunstancias reprochables de tipo disciplinario o penal, situación que crea una indignidad política por su conducta. La conferencia de hoy tiene como propósito profundizar sobre el régimen de inhabilidades, como son sus elementos estructurales, dimensión subjetiva, objetiva, alcance en pérdida de investidura, nulidad electoral y proporcionalidad en su interpretación como temáticas fundamentales. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Carolina del Pilar Gaitán Martínez, abogada, especialista en Derecho Electoral, Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad Nacional. Ha sido magistrada auxiliar en la sección quinta del Consejo de Estado, conferencista y capacitadora en distintas entidades del Estado, en especial en asuntos electorales. Actualmente se desempeña como asesora externa del Centro de Estudios para la Democracia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tan pronto termine nuestra conferencista invitada a su exposición el día de hoy, dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Carolina del Pilar Gaitán, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y a las demás personas que se han conectado en esta videoconferencia. A partir de este momento, voy a compartir con ustedes una breve presentación sobre la temática que nos ocupa hoy sobre las inhabilidades. Por cuestiones de tiempo, en estos 40 minutos, nos ocuparemos de las inhabilidades generales, las que recaen sobre todos los funcionarios públicos. Frente a las inhabilidades, la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado ha señalado en multiplicidad de oportunidades diferentes conceptos, aunque todos coinciden en circunstancias y situaciones iguales, como por ejemplo en 6 de diciembre del 94, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, en la sentencia C558, se señaló que las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público. Y en ciertos casos impiden que esa persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él. Y tiene como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. En este caso, este concepto se refiere a las inhabilidades y a las inhabilidades sobrevinientes cuando se refiere a los casos de las personas que ya venían vinculadas. Otro concepto señalado el 6 de noviembre de 1997 por el doctor Antonio Barrera Carbonell en la sentencia C564 de ese mismo año, se señala que las inhabilidades persiguen que quienes aspiran a acceder a la función pública para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad
posean ciertas calidades o condiciones que aseguren que la gestión de los intereses esté con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad, imparcialidad, pues que informan el buen servicio y que se antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad. Asimismo, es una garantía del recto ejercicio de la función pública. También se prevén incompatibilidades que buscan que por razones de eficiencia y moralidad administrativa no se acumulen funciones o actividades o facultades en los cargos. También tenemos a continuación otra definición del 9 de septiembre del 1998 en la sentencia C-483, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández, que dice que son requisitos negativos cuya ocurrencia implica la inelegibilidad en quien concurre y tienen como finalidad purificar los procesos de acceso a la función pública. Esta es la definición que trae esta jurisprudencia de inhabilidades y que las entiende como hechos o circunstancias o antecedentes que son predicables a quien aspira a un empleo y que si se configura en su caso en los términos de la respectiva norma, lo excluyen previamente y le impiden ser elegido o nombrado. Las inhabilidades, claro está, deben estar contempladas con relación al cargo del que se trata, según las peculiaridades de su ejercicio y el tipo de responsabilidades, atribuciones y competencias que asume el servidor público. El Consejo de Estado también se ha pronunciado en múltiples oportunidades en la sala plena, en la sección quinta y en las diferentes secciones del Consejo de Estado sobre el concepto de inhabilidades. A continuación, en sentencia de la sala plena de lo contencioso administrativo del 21 de abril de 2009, se señaló que el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad de las actuaciones constituyen sin duda razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho público, tendientes a la vinculación a la función pública o el ejercicio de esta en las diferentes ramas del poder público de personas cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores. El derecho a elegir y ser elegido y a participar en la conformación del poder público es un derecho fundamental consagrado en el artículo 40. Entonces, las inhabilidades son efectivamente restricciones al ejercicio de este derecho. Limitaciones que tienen que estar consagradas previamente en la Constitución y la ley. A eso se refiere esta definición que de la sala plena del Consejo de Estado, que las señala o indica que son limitaciones al ejercicio de este derecho fundamental de acceder o conformar el poder público. En otra definición, la sala plena del Consejo de Estado, el 7 de septiembre de 2016, afirmó que uno de los ejes y fundamentos principales sobre los cuales se cimentó la Constitución Política del 91 fue el de evitar y eliminar del ordenamiento jurídico colombiano los fenómenos como el nepotismo y el clientelismo, pues el cambio constitucional tenía como objetivo propender por un sistema más democrático y transparente, en el cual el acceso a los diferentes cargos del Estado se hiciera no solo con criterios de igualdad y condiciones para todos los ciudadanos, sino que permitiera la transformación radical para dejar de lado los favoritismos e incentivar que en la función pública prevalecieran valores como el mérito, la transparencia y la igualdad. Asimismo,
A continuación veremos cómo la sección quinta del Consejo de Estado, el 18 de diciembre de 2017, con ponencia de la doctora Lucillanet Bermúdez, señaló que el régimen de inhabilidades establece excepciones que son aplicables a los casos cuando se ejerce el empleo público en la modalidad encargo, por ejemplo, y son directrices que se deben tener en cuenta para determinar la configuración o no de la misma. También indicó que, por el contrario, si el precepto normativo que contiene la limitante no establece una forma taxativa, su aplicación para el desempeño del cargo en encargo, entiende la sala de la sección quinta, no se puede invocar la configuración de la inhabilidad aplicable al titular del empleo por tratarse de un encargo, de ser encargo una forma de vinculación de carácter temporal prevista a efectos de superar una dificultad coyuntural de la función pública. Entonces, en esta sentencia, básicamente lo que se señala es que no en todos los casos del ejercicio de una función pública aplican todas las inhabilidades, puesto que en las situaciones administrativas de encargo habría que verificar las circunstancias específicas para saber si aplican o no las inhabilidades señaladas para el titular de dicha función. Y pues en este caso de esta decisión se señaló que no había lugar a decretar la nulidad electoral por no encontrarse configurada la inhabilidad. Asimismo, tenemos otra noción de las inhabilidades en la sentencia del 29 de enero de 2019, también de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que señala que una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del derecho fundamental de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues se busca impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran afectadas por situaciones o circunstancias o condiciones que el constituyente anticipó como riesgos que afectan los intereses, valores y principios superiores protegidos. En consecuencia, la posibilidad de acceder al desempeño de cargos públicos está sometido a límites que procuran que la realización del interés general, de manera que las inhabilidades exigen del cumplimiento de condiciones para los aspirantes a un cargo y se asegura la primacía del interés general para que aquellas que fueron establecidas sobre el interés particular de los aspirantes. Como les decía desde un principio, en estos 40 minutos, vamos a centrarnos en las inhabilidades generales para el ejercicio de las funciones públicas. En la normatividad existen prohibiciones o inhabilidades de rango constitucional y legal que imposibilitan ejercer cualquier cargo público en general y otras específicas para acceder a ciertos cargos de elección popular en particular. Algunas que afectan la elección o nombramiento y otras que pueden ser objeto de pérdida de investidura o sanción disciplinaria o fiscal. En esto nos centraremos en los siguientes minutos de esta charla. Entonces, en la siguiente diapositiva encontramos que entre las prohibiciones o inhabilidades de rango constitucional se tiene, primero, por condena judicial por delitos contra el patrimonio del Estado o el que porque su conducta dolosa o gravemente culposa se haya condenado al Estado. El artículo 122 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2019, señala taxativamente que sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o
quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o el exterior. Esta normativa también es causal de nulidad electoral de conformidad con el artículo 275.5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El mismo artículo 122 también señala que tampoco quien haya dado lugar como servidor público con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada en sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. Esta también es causal de nulidad de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 275.5. En el Acto Legislativo 1 de 2017 se adicionó que se habilita a los miembros de grupos armados de organizaciones al margen de la ley condenados por delitos por causa, con ocasión o relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito el acuerdo de paz con el gobierno o desmovilizado individualmente, siempre que se hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable y si no han sido condenados por delitos posteriores al acuerdo de paz o su desmovilización. Entonces, en este punto de esta inhabilidad, también podemos decir que no prospera la inhabilidad por sentencia condenatoria dictada en proceso de acción de repetición, sino que solo es predicable cuando el daño patrimonial al Estado se declara en el proceso de carácter penal. Frente a esta causal de inhabilidad o de inelegibilidad, tenemos varias decisiones del Consejo de Estado señaladas en esta diapositiva, como una del 24 de septiembre de 2001 contra un representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, con ponencia del magistrado Mauricio Torres Cuervo. Otra sentencia el 14 de febrero de 2013 contra el diputado en la Asamblea del Casanare, donde el magistrado ponente es el doctor Alberto Yepes Barreiro, y una sentencia de la Corte Constitucional de 2003, la 551, en donde se consideró que la inhabilidad por haber provocado como servidor público una condena patrimonial al Estado por una actuación dolosa o gravemente culposa calificada por sentencia judicial para que superara el análisis constitucional, debería entenderse que tal sentencia judicial es la que profiere el juez penal, porque de acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la reglamentación legal del derecho a ser elegido restringe a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o por condena de juez competente en proceso penal. La sección quinta del Consejo de Estado ha acogido este criterio y decidió en el caso del representante a la Cámara sobre quien pesaba una condena judicial en un proceso de repetición por haber ocasionado con su conducta gravemente culposa que el Estado, representado por una empresa social del Estado, pagara una indemnización a un funcionario que el demandado había declarado insubsistente. La siguiente causal de inelegibilidad o inhabilidad señalada en la Constitución o de rango constitucional es la coloquialmente conocida como yo te elijo, tú me eliges, que está consagrada en el artículo 126 de la Constitución Política, que fue modificada por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015. Esta causal, que es causal de nulidad electoral, de acuerdo con el artículo 137 del CEPACA, por infracción a las normas en las que debería fundarse o por haber incurrido en una prohibición constitucional, señala específicamente que los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones,
nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Ni tampoco pueden postular ni nombrar como servidores públicos ni celebrar contratos con quienes hubieran intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior que ya mencioné. La misma norma establece que se exceptúan los casos de los nombramientos que tienen que ver con el ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera, es decir, por concurso público de méritos. También señala este artículo 126 de la Constitución Política que quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos de la siguiente lista, que es magistrado de la Corte Constitucional, magistrado de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Comisión de Disciplina Judicial, de la Comisión de Aforados, del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Contralor y el Registrador, no podrán ser nominados para otros cargos, ni ser elegidos a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Frente a esta inhabilidad, las decisiones más importantes tienen que ver con una de 7 de septiembre de 2016, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, dentro de un proceso de nulidad electoral adelantado contra el Procurador General de la Nación de la época, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. También encontramos las sentencias de unificación del 15 de julio de 2014 y del 11 de noviembre de 2014 contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte y Pedro Octavio Munar, con ponencia de la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Y, por último, una sentencia de la sección quinta, con ponencia de la doctora Lucillanet Bermúdez, del 15 de mayo de 2017 contra un rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Siguiendo con las inhabilidades o causales de inelegibilidad generales, nos encontramos con la coincidencia de periodos. El artículo 179 de la Constitución Política, en el numeral 8º, señala que nadie puede ser elegido para más de un cargo o corporación pública, ni para una corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia un año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad. Esta causal se encuentra, hace parte de las causales de inelegibilidad consagradas en el artículo 275.5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Frente a esta causal, existe un auto del 7 de julio de 2018 contra el representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Nevardo Eneiro Rincón Vergara, del 7 de julio de 2018, con ponencia de la doctora Lucillanet Bermúdez de la sección quinta del Consejo de Estado. Y tal como lo ha indicado la sección quinta, el numeral 8º del artículo 179 exige que los periodos sean concomitantes y no establece ninguna excepción o posibilidad. Sin embargo, a nivel legal, la prohibición ha sido precisada y se ha erigido que la renuncia a uno de los cargos es una posibilidad para evitar que los periodos coincidan. Es así como en el artículo 280 de la Ley Quinta del 92 se ha señalado. También tenemos una sentencia del 4 de octubre de 2018 con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio frente a un representante a la Cámara por el departamento del Casanare,
como antecedente jurisprudencial relacionado con esta causal de inelegibilidad. A continuación, tenemos como causal de inhabilidad de rango constitucional, aunque también existe normativa al respecto de rango legal, la doble militancia. El artículo 107 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, señala como causal de inelegibilidad la doble militancia y señala específicamente tres casos. La primera, una prohibición dirigida a los ciudadanos de manera general, que establece que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Una segunda parte, que no está dirigida a los ciudadanos de manera general, sino a quienes participen en las consultas de los partidos o movimientos políticos o en las consultas interpartidistas. E indica que quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en las consultas interpartidistas no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. Y un tercer inciso que señala que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, debe renunciar a su curul al menos con 12 meses de anticipación al primer día de inscripciones señalado en el calendario electoral. Esta causal de inelegibilidad es causal de nulidad electoral conforme al artículo 275, numeral octavo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y también de acuerdo con el artículo 137 del mismo Código en cuanto a las causales generales de nulidad. A continuación, veremos otras inhabilidades de rango constitucional para miembros de asambleas, consejos, contralores y para miembros de corporaciones públicas también señaladas en nuestra Constitución. Por ejemplo, el artículo 272 indica que no puede ser elegido quien haya sido en el último año miembro de la asamblea o consejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia, en el caso de los contralores distritales o municipales. Y quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal. No puede desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en sus funciones. Esas dos anteriores causales son causal de nulidad electoral, de acuerdo con el artículo 275, numeral 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala las causales de nulidad electoral, específicamente las inhabilidades. También tenemos el artículo 291 que indica que los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no pueden aceptar cargo alguno en la administración pública, puesto que si lo hacen, pierden la investidura. Esta inhabilidad es causal de pérdida de investidura para los miembros de las corporaciones públicas, o sea, los diputados, concejales y los miembros de las juntas administradoras locales. A continuación, veremos otras prohibiciones o inhabilidades generales de rango legal. Ya explicamos las inhabilidades o causales de inelegibilidad de rango constitucional para todos los funcionarios públicos o las que se establecen de manera general en la Constitución. Y ahora explicaremos algunas causales de rango legal que están contenidas en la Ley 610 del 2000 y en la Ley 734 de 2002, que aún se encuentra vigente. Aunque es necesario tener en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de
Petro Urrego versus el Estado colombiano. Puesto que, si bien estas son causales de inelegibilidad e inhabilidad y generan nulidad y dan lugar a sanción disciplinaria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 8 de julio de 2020, declaró al Estado colombiano responsable internacional por violaciones de diversos derechos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá, específicamente porque encontró que sus derechos políticos se vieron afectados como consecuencia de una sanción disciplinaria impuesta de destitución cuando era alcalde mayor de Bogotá e inhabilitación de funciones por el término de 15 años impuesta por la Procuraduría General de la Nación. En este caso, el tribunal concluyó que las normas que facultan a la Procuraduría General de la Nación a imponer sanciones a funcionarios democráticamente electos, así como a los que tienen el carácter práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de derechos políticos como resultado de una decisión de la Contraloría General de la República, constituyen una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como les decía, estas causales de inegibilidad en la anterior diapositiva tienen que ver con el artículo 60 de la ley 610 de 2000, que señala que el incumplimiento de las obligaciones será causal de mala conducta y establece específicamente que los representantes legales, los nominadores y los demás funcionarios competentes deben abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables fiscales, so pena de incurrir en causal de mala conducta en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 190 del 95. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación del responsable de boletines de los responsables fiscales, los servidores consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en este boletín. Asimismo, la Ley 734 de 2002, el Código Único Disciplinario vigente, que aunque fue expedida la Ley 1952 de 2019 y la nueva Ley de 2021 sobre las nuevas salas de la Procuraduría General de la Nación, aún no entran en vigencia hasta la 1952, hasta el 1 de julio de 2021, y la ley expedida el año pasado, en 2021, 9 meses después de su expedición, esto es en junio. El artículo 38 del Código 734, que se encuentra vigente, señala como otras inhabilidades que se constituyen también como inhabilidades para desempeñar cargos públicos, remite a inciso final del artículo 122 de la Constitución Política en cuanto a haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de 4 años por el delito doloso dentro de los 10 años anteriores, salvo que se trate de delito político. 2, haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años por faltas graves o leves, dolosas o por ambas. Esta inhabilidad de las 3 sanciones tiene una duración de 3 años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. Y como tercera causal, hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Una cuarta causal, que es la de haber sido responsable fiscalmente, pero como les contaba, hay que tener en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También señala el artículo 38 de otras inhabilidades de la Ley 734
que quien haya sido declarado responsable fiscalmente, será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesa cuando la Contraloría competente reciba el pago, si es procedente, y cuando la Contraloría General excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Las anteriores causales de inelegibilidad o inhabilidad son causales de nulidad si generan o conllevan la inhabilidad general o especial. O si no, en estos casos únicamente son causales de sanción disciplinaria, más no de nulidad electoral. Esto así fue señalado por la sección quinta del Consejo de Estado el 8 de agosto de 2019 en una decisión contra un representante a la Cámara por la circunscripción indígena con ponencia de la doctora Lucy Janet Bermúdez. Y señaló textualmente que es claro que dentro de las posibilidades para atacar la presunción de legalidad del acto declaratorio de elección por la causal del artículo 275, numeral 5, en materia de inhabilidades por sanciones disciplinarias o de responsabilidad fiscal, es viable que ello acontezca, pero únicamente respecto a aquellas conductas que generan o conlleven inhabilidad general o especial. Como ya les comentaba, esta decisión es anterior a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de 2020. Pues esta es del 8 de agosto de 2019. Asimismo, en la Ley 734 de 2000, el artículo 35 señala como prohibiciones generales a todos los servidores públicos. En su artículo 35, numeral octavo, nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios o darles posesión a sabiendas de tal situación. Igualmente, en el artículo 48 señala como faltas gravísimas el actuar o omitir a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses de acuerdo con las previstas en la Constitución y la ley. Las anteriores inhabilidades consagradas en la Ley 734, como les comentaba, dan lugar a sanciones disciplinarias y en algunos casos excepcionales a nulidad electoral. Como les decía, que se decidió en la sentencia de la sección quinta del Consejo de Estado. Siguiendo con el tema de las inhabilidades o causales de inelegibilidad generales, nos encontramos con la prohibición legal de doble militancia establecida en la Ley 1475 de 2011. Como les comentaba inicialmente, existen unas causales constitucionales de doble militancia, que son 3, que se encuentran establecidas en la Constitución, pero en la Ley 1475, específicamente en el artículo 2, se señalan otras situaciones que tienen que ver o que son consideradas como doble militancia. Se reitera que nadie, ningún ciudadano, puede pertenecer simultáneamente a 2 partidos o movimientos políticos, que quienes desempeñen cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los partidos y movimientos políticos o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargo de corporaciones de elección popular, no pueden apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueran inscritos por un partido o movimiento político, deben permanecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo. Y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deben renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones, de acuerdo con el calendario electoral. También señala este artículo 2 de la Ley 1475 que los directivos de partidos y movimientos políticos que aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos
o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo 12 meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia que puede ser sancionada de diferentes formas. Uno, de conformidad con los estatutos, en el caso de conformidad con los estatutos al interior del partido político, y dos, en el caso de los candidatos, es causal para revocatoria de la inscripción. Al igual que las causales constitucionales de doble militancia, estas causales legales dan lugar a causal de nulidad electoral en virtud del artículo 275, numeral octavo, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Frente a esta situación o esta circunstancia de inelegibilidad, encontramos múltiples y diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, por ejemplo, una de septiembre 8 de 2015 contra una representante a la Cámara por el departamento de Santander, en donde se declaró la nulidad electoral por doble militancia. Y muchas otras del 20 de noviembre de 2015, con ponencia de la doctora Lucy Janet, del 18 de agosto de 2016, con ponencia del doctor Alberto Yepes Barreiro, en donde se estudió y se decidió declarar nulidad electoral por esta causal de doble militancia. También tenemos casos de inhabilidades para ejercer cualquier otro cargo público y también de causal de nulidad electoral por las causales señaladas en la Ley 1864 de 2017, por la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el favorecimiento del voto fraudulento, la mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, la denegación de la inscripción, la financiación de las campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas. Estas causales inhabilitan de acuerdo al término de la condena. Hasta aquí la charla sobre inhabilidades generales, y como conclusión podríamos decir que las inhabilidades se pueden clasificar de múltiples y diversas formas. En este caso empezamos hablando sobre las inhabilidades generales consagradas en la Constitución y la ley para todos los funcionarios públicos. Muchas gracias. Doctora, gracias. Vamos al fragmento de preguntas. Primera, ¿la reforma al Código Electoral trae nuevas inhabilidades? Efectivamente, el Código Electoral que se encuentra en estudio en la Corte Constitucional no trae nuevas como tal causales de inelegibilidad, sino que compendia y unifica las causales de nulidad para específicamente los cargos de elección popular de carácter local, es decir, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales. Siguiente pregunta. ¿Las inhabilidades dan lugar a la nulidad electoral, pérdida de investidura y sanciones disciplinarias? Efectivamente, las causales de inelegibilidad o inhabilidad consagradas en la Constitución y la ley establecen en diferentes casos, como les explicaba en la charla, la posibilidad de ser causal de nulidad o causal de pérdida de investidura o causal de sanción disciplinaria, y en algunos casos que se encuentran consagrados, se pueden iniciar y sancionar o decidir las tres situaciones por una misma causal. Doctora, esta última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre inhabilidades e incompatibilidades? Como les explicaba al principio de la charla, en uno de los conceptos de la Corte Constitucional, la principal diferencia de las causales de inhabilidad e incompatibilidad radica en que las causales de inhabilidad son
anteriores al ejercicio del cargo y las causales de incompatibilidad se presentan concomitantemente con el ejercicio del cargo, aunque existe un caso de una incompatibilidad que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se convierte en inhabilidad, que es la señalada en el artículo 38, numeral 7 de la Ley 617 de 2000, que señala que no se puede, que quien haya sido elegido por voto popular no se puede inscribir a otro cargo público, y existe una decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, una jurisprudencia anunciada frente a este caso, en donde se decidió la nulidad electoral de Oneida Pinto como gobernadora de La Guajira. Nuestro agradecimiento especial, doctora Carolina del Pilar Gaitán, por su clara y ponderada explicación sobre el régimen de inhabilidades, de sus elementos constitutivos, tales como sus aspectos generales, elementos estructurales, dimensiones subjetivas y objetivas, para estar atentos frente al cumplimiento de las distintas garantías jurídicas que tienen asiento en las normas constitucionales, ya que al realizar seguimiento a estos aspectos ayuda a valorar la importancia de este régimen de inhabilidades y velar por su correcta implementación, como bien lo dijo en su charla, en su función en la democracia colombiana, justo en este momento de inicio de comicios electorales del 2022. Nuestro agradecimiento de nuevo, doctora. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.